bienvenida a Gustavo Velázquez. Él es abogado, experto en negociación, también es PhD en ciencias políticas, fundador y presidente de CIC Cambridge International Consulting. Fue representante de la MUD para el diálogo en República Dominicana. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Vladimir, ¿cómo estás? Muchas gracias por la llamada, un saludo. Un saludo, gracias a ti por atenderla. Bueno, caramba, Gustavo, queriendo clarificar un poco este panorama tan complejo a propósito de esta carta, ¿no? ¿Verdad? Sí, carta... bueno, bien complicado el panorama porque todo eso se presta a muchas interpretaciones, ¿no? Y no hay respuestas claras, vamos a decir, de ninguna parte, ¿no? Había un dicho, creo que era Churchill, que lo decía, que no hay cosas malas sino mal hechas, ¿no? Entonces, sin duda, pues esto genera un desconcierto general, y hay opiniones de lado y lado, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, sí, ha debido decirlo con toda la claridad. Ahora, también, ¿no? Hay que ponerse en los zapatos de las otras personas para poder decir eso, ¿no? Es sí. una situación sin duda muy complicada, donde es muy difícil juzgar a nadie en una situación donde, bueno, la vida de las personas está en juego, pues prácticamente. Hay una frase que dice, entonces, para juzgar mis pasos tendría que estar en mis zapatos, ¿no? Así es. Eso pues lo decía mucho Gandhi, de tal manera que esto pues naturalmente enrarece un poco el clima de la oposición venezolana, ¿no? Y sobre todo la esperanza de la gente, ¿no? Que queda confundida en este juego de la política, ¿no? Tú sabes quién inventó la política. El diablo, dicen, ¿no? De tal manera, dicen esto, ¿no? De tal manera que la situación además se agrava porque, vamos a decir, los factores de oposición, de alguna manera, unos han estado como a la expectativa de lo que va a pasar. No ha habido tampoco una manifestación al respecto, porque, bueno, naturalmente la voz cantante pues la lleva la líder de todo este movimiento opositor electoral, pues de los últimos meses, ¿no? Entonces, bueno, justamente ese silencio general que hay, pues todavía confunde más la situación, ¿no? Y lo otro es que, perdóname, Gustavo, perdona que te comente, fíjate lo que te interrumpa, fíjate lo siguiente, lo otro es que se supone que es un candidato, que fue candidato de una coalición, si bien es su vida la que peligra o la que está en juego, su integridad física, su libertad, se supone que lo mínimo que debería haber allí es algo de consulta con quienes lo apoyaron en la campaña, me imagino yo. Definitivamente, no, justamente te iba a comentar eso, porque si bien pues es un hombre, Edmundo González, un hombre respetado por todo el mundo, bueno, no fue precisamente una propuesta de María Corina, ¿no? Sino que fue una propuesta de la plataforma unitaria, donde lograron un acuerdo que funcionó muy bien, porque lograron pues trabajar unidos durante todo el proceso de la campaña electoral, durante todo el proceso del día de la votación y después, de tal manera que allí sin duda se requiere un trabajo colectivo, ¿no? Por otra parte, este tema pues hace que todos nos concentremos en mirar este asunto, ¿no? Y el tema en Venezuela es que hay otra cantidad de... Exacto, ver el bosque en lugar del árbol, ¿no? Sí, entonces, claro, viéndolo con perspectiva, naturalmente el momento es crítico, es urgente, hay que actuar de manera rápida, pero también hay que tomar una perspectiva
tomar cierta distancia de lo que está sucediendo para entender el momento político venezolano, ¿no? Porque en definitiva el país está en medio de una gran crisis que está afectando a todo el mundo, pues, ¿no? En el ánimo de la gente, en el sector económico, en una cosa que necesita un país y una democracia, que es una dirección política clara, ¿no? Que no solamente corresponde a una persona, sino que corresponde pues a los porque en Venezuela no hay un solo dirigente político, en Venezuela hay muchos dirigentes políticos y muchos dirigentes de otros sectores, ¿no? Entonces, bueno, uno entiende que ante esta situación mucha gente se resguarda, no opina, pero sin embargo es necesario ese encuentro nacional para plantear algo distinto a este camino de conflicto más conflicto más conflicto más conflicto, porque eso no beneficia a nadie, incluido el gobierno, por más que algunos digan, no, eso es lo que le interesa al gobierno, estar generando eso. Bueno, una situación de estas no le interesa, yo digo que ni al propio gobierno, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar los mecanismos posibles dentro de esta situación difícil, aunque a algunos les parezca extraño. Hay que buscar siempre algún mecanismo, un puente de diálogo para buscar la armonía dentro del país, ¿no? Sabemos que, bueno, vienen unas elecciones, eso va a alterar más la situación, y bueno, sin embargo, es necesaria esa unidad política por parte de la oposición que se ha logrado en los últimos tiempos, pero ante estas situaciones es fundamental establecer una línea muy clara de opinión y de acción. Pero fíjate, Gustavo Velázquez, abogado experto en negociación, PhD en ciencias políticas. Voy a leer este comentario de Mario Mejía. Así como Jorge Rodríguez muestra la carta, también debería mostrar las actas. Vladimir colabora con el gobierno en tratar de cambiar la atención. Yo no estoy tratando de colaborar con el gobierno ni nada. Simplemente es un hecho noticioso y hay que comentarlo. Por supuesto que todo esto se hubiese evitado, mi amigo Mario y Gustavo, si el CNE hubiese cumplido a cabalidad con su mandato de presentar resultados completos, presentar el 100% de las actas, de la votación, contrastar esa información con la información que daba que daba un resultado distinto, es decir, clarificar ante el país el conjunto de dudas que, por mucho que se hable del episodio de la embajada, pues esas dudas persisten, ¿no? Que es el problema central, ¿no? Dudas o certezas, claro, más que dudas, certezas. Claro, ¿no? Porque precisamente por eso es que las sociedades se dan normas, se dan leyes, ¿no? Para que pues no sea la voluntad de uno solo, o el capricho de alguien el que rija, sino que nos guiemos por esas normas. Y cuando no se cumplen las normas en cualquier aspecto, empiezan a suceder todas estas situaciones, ¿no? Y quienes les toca en estas crisis políticas, pues mediar, avanzar, dialogar, que son los partidos políticos, bueno, es necesario retomar esa preponderancia que de alguna manera los sectores políticos tienen, porque son los que han pasado por estas situaciones, son los que tienen la experiencia, y hay que entender que es un trabajo colectivo, ¿no? Como te decía antes, tanto de los sectores políticos como de los otros sectores fundamentales del país, de los trabajadores, de los empresarios, de la academia. Ahora, ahí Gustavo, es necesario un gran encuentro para buscarle salida a esto. Fíjate, yo diría que también, que en primer lugar, el primer diálogo que hace falta es en la propia oposición, porque, bueno, yo los noto, me perdonan mis amigos, pero los noto muy dispersos, los noto sin una táctica y una estrategia común en este momento, los noto muy desorientados en medio de estas complicaciones, y no veo pues allí la cohesión que un momento como el que tenemos ameritaría, pero es un asunto de la oposición, ellos verán cómo resuelven sus cosas. Pero sí digo también que el mingo del diálogo, Gustavo, se pone cada vez más lejos. En esta circunstancia, plantearse una negociación a lo mejor es lo correcto, pero el mingo está lejos, ¿no? Hablando en lenguaje de bola. Está lejos, es complicado, pero también cada vez es más necesario, ¿no? Porque si no,
corremos el riesgo de irnos por un barranco donde nadie sabe lo que puede suceder, ¿no? Y donde todos pierden. Entonces, aunque es complicado, aunque algunas personas pues no lo conciban, siempre hay que establecer algún canal, ¿no? de comunicación y seguramente hay quienes los están haciendo, pero eso, vamos a decir, toda esta crisis que nosotros estamos padeciendo estos últimos años es producto del deterioro de nuestros partidos políticos, ¿no? Entonces, nunca es tarde para rescatar la importancia que tienen los partidos políticos más allá de todos los errores que hayan cometido. Y es en estos momentos donde hace falta esa experiencia, esa opinión y esa capacidad de diálogo que se puede generar a través de esa vía. Ahora, hablando en términos de negociación, que no es solamente en el ámbito de la política interna, la diplomacia es básicamente negociación. Desde el punto de vista diplomático, ¿cuáles son las cartas que tiene el gobierno para moverse al día de hoy en un escenario internacional bastante confuso también, donde tenemos cada vez más presencia de los geopolíticos y tenemos también, bueno, que la situación venezolana es punto de debate político doméstico en muchos países? Bueno, sin duda ese elemento cada vez adquiere más relevancia. Ahora, es evidente, hay quienes no les gusta hablar de ideología, pero estamos ante un problema ideológico, ¿no? Porque aquí lo que estamos viendo son otra vez los enfrentamientos entre las grandes corrientes políticas del mundo, ¿no? Donde, vamos a decir, el gobierno actual, desde hace unos cuantos años, pues ha tomado ese rumbo hacia la extrema izquierda, el socialismo, y donde recibe el apoyo de estas potencias internacionales y donde, bueno, ellos estarán, así como la oposición saca sus cuentas, ellos estarán sacando también sus cuentas y estarán viendo que están forzando pues la situación y seguramente muchas otras acciones radicales en ese sentido es posible que veamos. Pues ese es el juego que se da cuando el conflicto cada vez se escala y se escala y se escala y se van tomando posiciones radicales, y eso lo están haciendo pues con los otros bloques políticos mundiales, ¿no? Donde el tema ideológico es lo que a ellos los sustenta, pues al menos desde el punto de vista del discurso y de las acciones. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, Gustavo Velázquez. Bueno, un gran abrazo. Ti, Vladimir. Seguiremos conversando, como se dice. Éxito. Bien, igual para ti. Gustavo Velázquez, abogado, experto en negociación, PhD en ciencias políticas. Bueno, y fíjense ustedes, este programa ha sido muy